a esta clase. Bueno, primero felicitarlos, ¿sí? Felicitarlos porque quinto semestre, eso quiere decir que pues ustedes están haciendo las cosas bien. Ya están más afuera que adentro, ¿sí? Ya están en el área, ya pasaron el área común, los primeros 2 años que son, la verdad, bueno, cuando estábamos presencial, el tema del S12, ¿no? El tema del S12, ya hoy, si fuera presencial y ustedes estuvieran ya en el S2, y créanme que hoy pues está recordando yo esos bonitos momentos cuando uno está en lo presencial. Me presento ante ustedes, mi nombre es Alan García, soy abogado y notario, profesional egresado de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Actualmente pues soy asesor en el estado de Guatemala, en algunas entidades, soy asesor en el sector privado también, tengo mi oficina, litigo derecho laboral, 9 años ya de ejercicio profesional, como si nada, muy contento. También poseo una academia de Derecho para la preparación del examen técnico profesional, 2 maestrías y pues acá estamos, ¿sí? Muchas gracias, Alicia, bienvenidos todos. Es un verdadero placer estar con ustedes, de verdad, poder compartir los pocos conocimientos. Creo yo que acá estamos todos para en este caso, aprender, ¿sí? Aprender, comprender, y que creo yo que al final, que lo que queremos no es tanto una buena nota, porque yo siempre he dicho que la buena nota, hemos dicho con el maestro, perdón, hemos dicho que la buena nota no refleja el conocimiento. De nada nos sirve que tengan 100 todos si al final no saben o no van a poder responder, o cuando vayan a una audiencia, pues no sepan cómo establecer ese conocimiento, aplicarlo. Le voy a dar un par de tips, ¿sí? Yo pues en algunas clases voy a estar compartiendo con ustedes algunos temas en específico. Primero, tengan un código de trabajo actualizado, ¿sí? Les recomiendo que tengan un código de trabajo actualizado. Ustedes dirán, bueno, hoy va a ser la primera clase, hoy va a ser presentación, pues nosotros la presentación es de minutos porque hoy el maestro pues de una vez va a ingresar a ver ya, a desarrollar temas porque somos muy puntuales en el ingreso de clases, a veces nos excedemos un poquito respecto a cuando finalizamos la clase, pero es parte del contenido. Nos preocupamos mucho porque usted lleve el contenido para que en su próximo semestre usted lleve los conocimientos para los procesales que le van a ser de mucha ayuda. Segundo, asista a clases. Yo sé que es muy cansado, al igual que ustedes, yo fui trabajador, me molestaba mucho el IC porque en ese tiempo el decano de la facultad era el maestro Avidán, siempre me pedía ahí mi DPI, me decía, no, bueno, tenés esa edad, pues porque me miro un poco joven, pero era parte, ¿no? Igual fui trabajador, mis 2 fases, examen técnico profesional con mención especial, y pues ya hoy estamos, gracias a Dios, en otra esfera. Así que tercer aspecto que les voy a, o recomendación, el maestro siempre se preocupa porque a ustedes les vaya bien en su examen, y su servidor realiza simulacros de repaso, es decir, vamos a repasar el contenido. Por ejemplo, si el examen es el día lunes, vamos a repasar el día domingo en la noche. Y ustedes dirán, Lick, pero es domingo. Sí, porque algunos, obviamente no es obligatorio, dicen, Lick, y si nos da un repasito, vieran, esos repasitos son geniales, porque le refresca todo para cuando vayamos al examen. Hoy ustedes van a empezar a ver, ya es quinto semestre, dejan el área común, ya es más análisis, ya es más de interpretación, no es tanto memorizar. Nosotros no nos gusta que el estudiante memorice, nos gusta que el estudiante interprete. Y por eso son la razón de estos repasos. Hoy les voy a compartir yo 3 links, específicamente uno de Instagram, en donde ustedes me pueden seguir ahí. Ahí es donde realizamos los repasos previamente al examen. También tenemos un grupo de Facebook para todos los estudiantes de la clase, así que yo les recomiendo, sigan y únanse a este grupo, puesto que a veces a la hora del examen dice, Lick, ¿cuál era el link? Y a veces se pierden los repasos. Así que, por favor, yo les acaten estas recomendaciones, ¿sí? Como dicen ahí, tips legales. Entonces, bienvenidos nuevamente a este quinto semestre. Lean mucho, no se confíen para el examen. Muchos, la vez pasada, hasta a mí me metieron en un grupo en donde estaban haciendo el examen en grupo.
Entonces, tengan cuidado con eso. Nosotros hacemos múltiples variantes en donde, pues, el objeto del examen, a mí me estaban a preguntar, vos mira, ¿y cómo viene el examen? Hasta a Lick le preguntaron, vos mira, ¿y cómo viene el examen? ¿Y qué van a preguntar? Entonces, no se confíen. La vez pasada estaba en una graduación también un, un compañero, ya hoy colega, estaba graduando y me dice el maestro, Alan Benítez, me dice, vamos a ver quién se está graduando, un compañero, un exalumno de nosotros, y fuimos. Y el punto es que Lick, mira, me dijo, anda, cómprate unas ametralladoras, vamos a entrar a celebrar como que fuéramos invitados. Ni nos habían invitado, ¿sí? Pero ahí estábamos celebrando con el estudiante. Entonces, la clase es muy amena, ¿sí? La clase, a diferencia de todos, ustedes no se van a aburrir porque toda vez de que tratamos, les compartimos el material, no utilizamos libro y esto pues van a ver ustedes que hacemos un excelente match con el maestro toda vez de que él pues en la experiencia y su servidor pues tiene práctica al igual que él en el tema del litigio laboral y en ahí les vamos a estar compartiendo. Algo que les recomiendo es conozcan la página de la Corte de Constitucionalidad. Conózcanlo porque van a leer muchas sentencias, van a leer varias sentencias. El maestro les va a decir, miren, jurisprudencia, ¿qué nos dice esta sentencia? Y ustedes van a decir, ay, Lick, pero ¿y eso qué es o cómo es? Váyanse familiarizando, página del Ministerio de Trabajo, Oficina Nacional del Servicio Civil, porque van a aprender mucho este semestre, se los puedo asegurar. Así que de mi parte, muchas gracias, maestro, bienvenidos sean todos, cualquier cosa estamos para servirles. Ahí el maestro valora mucho el tema de la asistencia. Hoy va a designar 2 personas por ahí, o quienes decidan ofrecerse, porque toma asistencia y él se aprende los nombres. O sea, que no hay tales de decir, Lick, fíjese que no me dio chance, toma asistencia. Entonces es importante, por favor. Así que bienvenidos, Dios me los bendiga y bienvenidos. Gracias, maestro. Muchas gracias, licenciado Alan. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy pues vamos a conocer un tema muy valioso que va a ser prácticamente la historia. Claro, vamos a ver algunas cosas, por lo menos va a haber un tipo de preguntas ahí que las vamos a analizar conjuntamente. Entonces, el día de hoy pues vamos a entrar a los temas que están en el programa y precisamente vamos a entrar a los antecedentes del derecho del trabajo, historia del derecho del trabajo. Entonces, para antes vamos a iniciar con este pensamiento que dice, no existe un atajo hacia el éxito. Para alcanzarlo necesitas de trabajo duro y de mucho valor. Porque el deseo de alcanzar tus sueños siempre deberá ser mayor al miedo que puedas tener al fracaso. Entonces, hablando de historia del derecho, vamos a ver como primer punto, pues vamos a analizar aquí algún tema. Ahí está de donde nosotros precisamente tomamos este tema. Pues son tratadistas muy valiosos, muy tratadistas como Néstor de Buen, que es el que vamos a tomar nosotros como base, y comienza con ideas generales. La idea general dice que precisamente que realmente el derecho del trabajo nace con la revolución industrial y que el trabajo como tal siempre ha existido, que es diferente hablar del derecho del trabajo. El derecho del trabajo ya es la normación del derecho del trabajo, cómo prestar esos servicios, precisamente deben de estar regulados y debe haber una norma coercitiva para quien la infringe, especialmente el patrón. Entonces, hablar, pues siempre ha habido problemas de tipo social, pero lo valioso es de que siempre, ya cuando existe el derecho laboral, trata de evitar precisamente o trata de buscar un equilibrio en la prestación del servicio entre capital y trabajo. Yo creo que buscar desde el punto de vista social un equilibrio entre capital y trabajo, entre patrón y trabajador, es sumamente complicado por la condición de cada uno. Entonces, entonces estamos bien claros que vamos a hablar ahora del trabajo y en qué momento nace precisamente el derecho del trabajo, ya la normativa del derecho del trabajo. Vamos a ver que existen normas antes y después, pero de carácter social. Es hasta la revolución industrial donde realmente nace el derecho del trabajo. Haciendo comentarios como idea general, algunos tratadistas han considerado que la misma tecnología
va a permitir que con el tiempo desaparezca el derecho del trabajo. Nosotros consideramos que, claro, cuando nosotros vemos países muy desarrollados, precisamente ya son máquinas quienes elaboran mucho trabajo que antes lo ejecutaba el trabajador, eso no significa que el derecho del trabajo va a desaparecer como tal. Especialmente pues en el caso de países como el nuestro, donde sabemos que hay tecnología, pero tecnología que gracias a Dios no ha desplazado al trabajador como tal, sino que es parte de contribuye al desarrollo, especialmente al desarrollo en el trabajo, o como un aporte para el propio trabajador para desempeñar el mismo. Vamos a ver, por ejemplo, en la etapa del hombre, cuando hablamos nosotros del comunismo productivo, lo vamos a dividir en tres: en salvajismo, barbarie y civilización. Y claro, para esto, quienes son amantes de la lectura saben que qué mejor que Federico Engels. El salvajismo es prácticamente la infancia del género humano. Es cuando el hombre precisamente vivía en bosques tropicales y subtropicales. Su protección era natural, protegerse de la lluvia, protegerse de la inclemencia, de las fieras que puedan existir. Pero sin embargo, como todo tiene su evolución, él dejó de vivir de los frutos, de las nueces, de las raíces, y se dio precisamente una etapa. La primera etapa fue exactamente la formación del lenguaje, el derecho que tiene el ser humano de comunicarse. Esta etapa del comunismo primitivo, el salvajismo, precisamente tiene como base esa parte de la comunicación. El hombre necesitó buscar esa comunicación y eso permite ya el desarrollo, y ahí está el invento del arco y la flecha. ¿Y qué es lo que logramos con todo este desarrollo? Que el hombre entonces entendió la capacidad que debía transformar para su propio beneficio el producto de la naturaleza. Así es de que podemos decir que el trabajo era comunal frente a los grandes riesgos que genera el entorno. La solidaridad humana se constituye en un instrumento esencial para la supervivencia, que sin duda va acompañada de cierta división del trabajo que evidentemente no es asalariado. La segunda etapa del comunismo primitivo, la barbarie. En la barbarie tal vez lo más, hay cosas bien importantes que narra Federico Engels, pero por ejemplo aquí dice que en la parte del oriente, la parte oriental, el continente oriental, dice que se dieron más la domesticación de animales y por supuesto en la producción de cereales. Inicialmente se hizo como un follaje para animales, pero posteriormente también lo utilizó los seres humanos. En América dice que el primer animal domesticado fue la llama, que ustedes ven en el documental, que todavía los vemos en el área de Perú, en el área de Bolivia, inclusive muchos con fines estrictamente turísticos. Y el maíz que dice que en América solo había un cereal cultivable, el mejor era el maíz. Es tan importante el maíz que desde esta etapa, de esta etapa del ser humano, de la evolución del ser humano, ya se reconocía que se producía en el continente americano. Lo valioso es de que, por ejemplo, que hace 5 años aproximadamente, se recuerdan que apareció una famosa ley que le denominaron la ley Monsanto. No tenía ese nombre, pero le denominaron ley Monsanto. Esta ley pretendía de que, por ejemplo, que alguna entidad, más que todo de carácter extranjero, que tenía que ver con este nombre Monsanto, pues venía. Aparentemente Guatemala había adquirido un compromiso internacional con legalizar precisamente las patentes de varios productos, y dentro de eso está el maíz. Nuestros pueblos originarios pues fueron los primeros que se opusieron, y ya el Congreso de la República había aprobado precisamente esta ley, y sin embargo tuvo que dar marcha atrás y derogarla. Y gracias a Dios pues se logró de que el maíz sigue siendo algo nuestro, algo que no tenemos nosotros que pedirle permiso a ninguna persona, especialmente a extranjeros, para poderlo producir y, por qué no decirlo, para poderlo consumir. Entonces ya estamos de que el cereal fue el maíz, y el primer animal domesticado en América, especialmente en la parte del sur, fue la llama. Luego, por supuesto, dice Engels que señala que probablemente el cultivo de cereales fue para follaje de animales, después se dio para la alimentación del hombre.
Aparece también el hierro, el invento de la escritura alfabética y el empleo literario en esta etapa, Sin embargo, esta etapa se reconoció exactamente por el arado de animales y la agricultura. Vamos a ver más adelante que inclusive ya en la civilización vamos a ver de que este arado precisamente muchas veces lo ejecutó la mujer. La civilización como la tercera etapa. Esta civilización pues ya habla del periodo de la industria propiamente dicha y del arte. La civilización dice que lo más importante aquí fue la formación de los famosos clans. Y había un jefe del clan que era el mago, el único que conoce los tremendos secretos de producir la caza y los hombres. Él es quien preside las terribles sesiones de iniciación de los jóvenes, iniciación a todas las condiciones de la futura vida, verdadera etapa de aprendizaje cívico y social. El jefe del clan daría lugar a un trabajo sometido a órdenes de un tercero. Claro, antecedente del trabajo subordinado. Sin embargo, no se trata de un trabajo destinado a producir lucro, ya que domina la actividad de interés colectivo y no el particular en concreto. En la civilización también es lo que les hablaba. Aparece el arado y que se convierte precisamente en un instrumento de la mujer. Y vemos en muchas documentales en África, en otros países donde la mujer sigue siendo parte precisamente del trabajo en la agricultura. También en esta etapa de la civilización ya nos narran de que había la diferencia entre el rico y el pobre, entre el dirigente y quien era parte de la esclavitud, de la servidumbre, se reconocía mucho en las sepulturas. Por supuesto, quienes dirigían, quienes verdaderamente eran las autoridades, eran los que mandaban, los que tenían el poder, dice que eran conocidos por las sepulturas monumentales donde eran enterrados. Sin embargo, el proletariado, el artesano, no tenía realmente ese privilegio y pues precisamente dice que su cuerpo era envuelto en una capa vegetal, enterrado bajo la vivienda, en la fosa o el pozo de extracción fuera de servicio. O sea, eran también determinante ver las clases sociales en cuanto al momento del fallecimiento. Ya aquí ya se reconoce la explotación del hombre por el hombre, ya es parte de la naturaleza humana. ¿Qué pasa en Asia Occidental? En Asia Occidental, precisamente ya en el pasillo, dice Medio Oriente, ya entre el río Éufrates y el Tigris, lo más importante acá, ahí habla pues qué países son actualmente, Siria, Irak, pero lo más importante acá es de que esos ríos permitieron precisamente aldeas de pescadores, la producción agrícola que se daba precisamente aprovechando la cercanía de los ríos. También en esta etapa de esa característica laboral fue estrictamente agrícola. Sin embargo, pues por eso provocó que hubieran granjas, hubiera una manufactura a la vez, abundante los oficios, ya habían panaderos, habían carniceros, habían carpinteros, habían herreros, toda esta clase de artesanos ya existía, pero la actividad principal era la agricultura. Por lo tanto, ya vemos la división del trabajo. Se trata de una sociedad en la que la propiedad privada está fuertemente establecida. Las tierras eran explotadas de diferente manera, bien por colonos mediante una renta anual o mediante prestatarios militares o civiles, a veces a títulos regulares, sin títulos regulares, perdón. También aparece la institución del servicio feudal, que implica la concesión de bienes inmobiliarios hecha a título hereditario por el poder público a un individuo a cambio de una obligación de servicios personales. También quienes son religiosos vamos a encontrar ahí algún tipo de división del trabajo. Por ejemplo, en esta cita bíblica que es Primera de Reyes capítulo 5, versículo del 13 al 18, habla que el rey Salomón reclutó a 30,000 israelitas que iban a ser hombres de prestación obligatoria. Y dice que los mandaba de 10,000, alternando, mandaba de 10,000 en 10,000 a trabajar en el Líbano. Y regresaban a descansar 2 meses en sus casas.
pero lo importante acá es de que él tenía un grupo precisamente de trabajadores específicos para lograr determinado trabajo y los hacía precisamente a través de grupos de 10,000. Para Guillermo Cabanelas, de que es un tratadista que ustedes van a ver mucho, su diccionario lo van a ver muchos ustedes durante la carrera, ya lo han visto, lo van a ver, inclusive en el ejercicio de la profesión. Él ahí en el código de Hammurabi o Hammurabi, como le llaman algunos, dice que en el mismo ya se reglamentaba el trabajo, el aprendizaje y el salario mínimo. Sin embargo, sigue siendo por una cuestión de tipo estrictamente social y no legal. Mario López Larrabe, en su libro Breve Historia del Sindicalismo, dice que el primer tribunal que juzgó en materia laboral fue un tribunal de los jueces de la agricultura, que por supuesto defendían los intereses del patrono, no los derechos de la clase trabajadora. Egipto, por supuesto, dice que se consideró que tenía mucho avance, mucho beneficio para los artesanos, para los trabajadores de la agricultura. Sin embargo, pues hay un tratadista que dice, no señores, la verdad es que existe mucha desinformación en relación a Egipto. Yo lo que les puedo decir es que el trabajo campesino es difícil y lo describe así. Dice, el trabajo o la vida campesina la describe de la siguiente manera: miserable, reducida a la merced de su señor y lo que es peor, de sus agentes, o sea, los intermediarios, demasiado pobre para poder instruirse, demasiado pobre para poder inscribir su nombre siquiera en una modesta estela. Pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y que a su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de sus campos o una cabaña de barro seco en un poblado. Su mobiliario, algunas jarras de tierra cocida, cestas de mimbre, una manta para dormir. Humildes cosas que duran todavía menos que su poseedor. Esa es la descripción. Dijo, no señores, no es cierto que estemos viendo un Egipto diferente. Yo conozco y describo este Egipto. Yo conozco este trabajador, este artesano, este trabajador especialmente en la vida campesina de la siguiente manera, y es la descripción que le dimos lectura. También dice que luego, pues en Egipto aparecen los talleres artesanales. Dice que eran, más que todo, se consideraban pueblos rurales, donde se fabricaban tejidos, armas, barcas, se preparaba cerveza, carnicería, pero había cualquier tipo de artesano, cualquier tipo de actividad artesanal, que también era parte del desarrollo de Egipto. En las grandes ciudades proliferaban los oficios relacionados con los enterramientos. En general, en Egipto, los salarios se pagaban en especie mediante la entrega de producto de consumo de uso, cuyo valor adquisitivo resulta muy difícil de determinar. Existía una especie de asistencia médica para quienes sufrían accidentes de trabajo. A fin de cuentas, un régimen de explotación que pudo provocar y provocó desórdenes sociales e inclusive el ejercicio del derecho de huelga. Para Guillermo Cabanelas, Egipto predomina el trabajo esclavo al lado de los oficios libres. Vean qué interesante, porque precisamente cuando usted busque por ahí y va a encontrar la primera huelga documentada fue precisamente la que se dio en el periodo de Ramsés III. Precisamente se estaba construyendo el templo, ahí habían precisamente artesanos de la piedra y otro tipo de artesanos dirigidos por escribas, y dice que llegó el momento, porque cuando usted lee toda la historia dice que habían guerras que permitieron que no llegaran los alimentos, o sea, las especies que se le pagaban precisamente a esta casa de artesanos no había llegado. Al extremo que fue la primera huelga documentada, ellos tuvieron que decir, bueno, no podemos trabajar más porque el salario era alimenticio, era en especie, y no llevarles producto precisamente estaba desgastando su cuerpo. Y dice que ellos tuvieron que gritar en esa huelga
tenemos hambre y sed. Claro, tuvieron que ser atendidas sus peticiones aún en ese entonces. Una historia que la historia narra que fue la primera huelga documentada. Sin embargo, si ustedes ven, pues no podemos decir, fueron atendidas sus peticiones, pero cuando usted lee todo lo demás, posteriormente hubo represalia. ¿Por qué? Porque no era tan coercitivo, porque no había una legislación que precisamente lo permitiera. Grecia lo vamos a dividir en 3 periodos. Para esto quiero que me ayuden. Aquí ya aparecen los filósofos, ya aparece Aristóteles, Platón, Sócrates. Vamos a ver de que a pesar que hicieron grandes aportes en la filosofía, ellos consideraron de que Grecia lo más importante era la ética. Sin embargo, Aristóteles consideró que la esclavitud era ética porque era parte del sistema, algo totalmente controversial con un filósofo como él. Bueno, para no solo estar hablando yo, pues necesito que alguien me apoye y miremos el primer periodo de Grecia. Alguien que nos pudiera apoyar. Vamos a verle. Buenas noches. Ayúdame. ¿Quién me va a ayudar? Yo, sí. Jennifer Texta. A Jennifer, bueno, vamos Jennifer. ¿Desde el comienzo o solo lo que está subrayado en amarillo? Todo lo que está subrayado, Ok. El primer periodo, el más prolongado, culminaría alrededor del año 1050 antes de Jesucristo. Es conocido como periodo cretomicénico, síntesis de Creta y Micenas, y correspondería a una etapa de economía agrícola, construcción de palacios y culmina con la aparición del hierro, lo que provoca la decadencia de las artes y de las técnicas. El momento histórico más relevante será la guerra de Troya, alrededor del siglo XIII. La organización de los artesanos que ejercían una especie de obra auxiliar, ya que cada propietario trataba de resolver sus problemas con servidumbre y sus esclavos. Bueno, vean qué importante. Y este periodo precisamente dice que era la etapa de la economía agrícola, no había más. Claro, habían construcciones de palacios, y ya la aparición del hierro, había decadencia de las artes y la técnica, pero tal vez lo más valioso acá es que ha existido un sistema de organización, donde los artesanos precisamente que tenían servidumbre, tenían esclavos, el Estado no intervenía porque no hay una legislación. Entonces eran los encargados de resolver sus propios conflictos. O sea, era el artesano, el que dirigía la organización, quien tenía, que el dueño precisamente del sistema de la producción, era el obligado a resolver sus conflictos que se daban entre sus trabajadores, o sea, entre la servidumbre y los esclavos. Veamos el segundo periodo, por favor, Jennifer. El segundo periodo. La época arcaica está marcada por la dispersión de los griegos, la sustitución del grupo familiar genos por la ciudad, la aparición de la moneda y grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. En esa época se regresa a la actividad individual del trabajador, básicamente actividades artesanales, sin faltar las actividades comerciales propias de un pueblo navegante. Los trabajos y los días, las dificultades que encontraban los campesinos en tierras crueles en invierno y duras en el verano para llevar a cabo su labor. Vean, entonces en este segundo periodo dice que ya había dispersión de griegos, ya había la aparición de una moneda, ya habían esfuerzo de los trabajadores en todas sus actividades, pero seguimos con el problema que no hay una legislación, no hay un derecho laboral. Por supuesto, ya se dieron las actividades artesanales nuevamente, ya teníamos una serie, tal vez un tipo de organización, ya habían otras actividades como por ejemplo la parte del pueblo navegante, en fin, ya teníamos más desarrollo. También ya teníamos más problemas, por ejemplo, lo que aquí indica, los crueles inviernos y los duros veranos eran difíciles precisamente para los trabajadores, pero no existía una legislación, no existía algo que precisamente tuviera un tipo de prohibición. Por ejemplo,
Solón, que fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia, precisamente en Atenas, Solón dice: señores, ya es necesario que corrijamos muchas cosas. Y precisamente este párrafo que se llama El Tratadista nos da la parte humana de un Solón que trata de buscar un alivio precisamente para un sector muy explotado, muy reprimido. Pero seguimos hablando, no habla del derecho laboral, habla de cualquier otra circunstancia menos del derecho laboral, menos de ver cómo se buscaba precisamente detener tanto abuso. Veamos, por ejemplo, qué decía Solón, por favor, donde dice en Atenas. En Atenas, Solón, 594-593. Trató de hacer reinar la equidad con una condonación de deudas, la liberación de los atenienses arruinados, vendidos como esclavos por sus acreedores, la prohibición de los préstamos garantizados por la persona misma del que se los pide, la parcelación de los grandes dominios. Se preocupó de la suerte de los agricultores humildes del Tica, recompensando a los que mataban los lobos, reglamentando el uso de los puntos de agua, prohibiendo abatir olivos, probablemente para evitar la erosión de los terrenos, y plantar a menos de 9 pies del campo vecino, y fijando las condiciones del emplazamiento de las colmenas. Además, prohibió a los hombres ejercer el oficio de mercaderes de perfumes para luchar contra el lujo. Vean qué interesante, vean qué parte humana tenía este Solón, pero no hablaba del derecho laboral, hablaba de cualquier otro punto, menos de los derechos laborales. Hablaba precisamente de respetar derechos humanos de la persona, pero no del derecho del trabajo. Veamos qué dicen esta etapa, que era una etapa intermedia, era el esplendor económico. Por favor, Jennifer. Es una etapa de esplendor económico con enorme cantidad de esclavos producto de las guerras, que ejercían prácticamente todos los oficios. Cita Bourriot sus funciones y entre ellas las de joyero, fabricante de broches, zapatero, despenser, burrero, campesinos, viñadores, muleros, artífices en carretas y camas, cortadores de madera resinosa, curtidores, zurradores, fabricantes de sandalias y odres, zapateros, remendones, herreros, fabricantes de vasos y cubetas, tal vez mineros, negociantes, tenderos, carniceros, vendedores de pescado, de salazones, de pan, de legumbres, de sésamo, estopa y cola, quincalleros, perfumistas, barberos, jornaleros, portadores de ánforas, recaderos, secretarios, etc. No faltan en ese periodo los profesionales liberales y entre ellos la actividad más destacada sería la filosófica. La actividad fundamental desde el punto de vista económico sería la cultura. Es la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Vean, ya es la historia, ya es la parte, seguimos hablando que la agricultura es la actividad principal. Y la última etapa, sí ya estamos hablando que ellos modifiquen. Si se dieron cuenta, por ejemplo, lo valioso de esta etapa, de esta parte, es de que dice que ya los vencidos en guerra ya no eran utilizados únicamente como esclavos, sino que los distribuían en diferentes oficios. Eso era importante porque eso permitió precisamente su desarrollo. Veamos la última etapa. La última etapa, Grecia helenística, se caracteriza por los grandes triunfos de Alejandro, que se extienden hacia el oriente para integrar los inmensos territorios de Grecia. Abundan los prisioneros de guerra, pero no necesariamente se convertían en esclavos. En su lugar, dice Bourriot, muchas veces se les incorporaba a los ejércitos griegos.
Subsiste como actividad fundamental el trabajo agrícola en condiciones de miseria para los campesinos. Se combina ese trabajo con el industrial de escaso desarrollo y se inicia el proceso de la transmisión hereditaria de las actividades artesanales, germen del sistema gremial. Destaca Bourriot la creación de algo que podrían ser talleres del Estado. Un tema importante es la condición misma de los trabajadores. Bourriot afirma que los salarios eran escasos y que la prosperidad ática era un espejuelo que ocultaba mucha miseria. Proliferaban las contrataciones temporales con salarios a destajo, lo que ensombreció el clima social sin llegar, sin embargo, a la organización de asociaciones profesionales no faltaron movimientos obreros, si bien fueron excepcionales, ya que la mayor parte de los conflictos eran individuales. Las ciudades griegas, afirma Bourriot, no conocieron en la época helenística grandes movimientos de huelga. En las profesiones liberales, las más importantes serían las de banqueros, médicos y profesores y actores. Ciertamente, el larguísimo periodo de nacimiento desarrolló esplendor político y económico de Grecia. No se vio acompañado de un modelo social. No parece ser que los legisladores, Solón incluido, se hayan preocupado en particular de una regulación del trabajo favorable a los trabajadores, aunque sí de la actividad misma, pero a cambio de ello, Grecia creó la civilización. A Grecia se debe enorme desarrollo del arte arquitectónico y escultórico y de la belleza en todas sus manifestaciones. Pero, de manera particular, el concepto mismo de la ética, aunque uno de sus máximos exponentes, Aristóteles, ya haya considerado ética la esclavitud. Lo que estamos hablando, de que a pesar de que tanto desarrollo, tanta filosofía, tanto conocimiento, pues ellos consideraban que la esclavitud era ética, era como parte del sistema. Claro, estamos hablando de guerras, estamos hablando que habían vencidos, pero sin embargo, pues a pesar de que ustedes, cuando vio filosofía y vio Aristóteles, pues es increíble que este tratadista indique de que él consideraba ética la esclavitud. Es sumamente complejo, sumamente increíble de creer, imposible de creer. Bueno, ya hablamos de Grecia. Si Grecia habla de puro desarrollo, habla de filosofía, habla de grandes avances, pero tampoco quiso entrarle a regular, entrarle a normar la parte del derecho del trabajo. No existió el derecho del trabajo. Existieron como estas decisiones o esta disposición que hacen en cuanto a Solón, muy importantes como para el ser humano, como los derechos humanos de las personas, pero no entraron nunca a conocer la parte del derecho laboral, la parte como precisamente, inclusive habla del salario de destajo, pero no habla de ninguna manera de regularlo, habla de alguna manera de definirlo, pero nunca una manera de que estuviera legislada de cómo se pagaba el mismo o bajo qué métodos o qué sistema. No existía una legislación para el respecto. Roma. Roma, por supuesto, es importante. Aquí tenemos que una de las cosas más valiosas es la intervención de la Iglesia Católica. Es importantísima esta época de Roma. Vamos a ver lo más importante. Roma también hay grandes avances, pero tampoco tienen cuidado. Aquí vamos a ver que aparecen los famosos colegios romanos, que precisamente puede ser un antecedente histórico de lo que hoy conocemos el derecho colectivo, el derecho de asociación, los sindicatos, pero eran precisamente organizaciones, seguimos hablando de artesanos o de profesionales. Vamos a ver una división que ellos hacen aquí de los colegios romanos, y posteriormente vamos a ver que después vienen las guildas germánicas y que después de las guildas aparecen
las benditas corporaciones y el sistema del sistema feudal. Pero quedémonos en Roma ahorita. Veamos nada más lo subrayado. ¿Quién nos puede ayudar por ahí? ¿Quién Yo levantó podría, la mano? ¿Quién nos iba a apoyar? yo podría ayudar. Va, por favor. El mundo romano Lo- podría dividirse en una primera etapa de protagonismo estruco. Espérate, te lo voy a hacer más grande. No, o te queda mejor así o así. Así está bien, gracias. Va. Ok. De cartineses y de galos en la que predomina la vida agrícola. Una segunda etapa que se concentraría el territorio hoy de Italia con la fundación de Roma, obviamente de escaso desarrollo económico. La tercera correspondencia a la integración militar del Alto Imperio en el que subsiste el trabajo agrícola con poca actividad industrial. Y por último, el Bajo Imperio en el que Roger Remondón encontró una cierta política social. Espérate, solo vamos a ver eso. Vean cada una de las etapas y sigue hablando de la vida agrícola, sigue hablando de poco desarrollo económico, sigue hablando de una tercera etapa que es una integración militar, pero sigue subsistiendo el trabajo agrícola. Y por último, el Bajo Imperio, que hay cierta política social, pero no estamos hablando precisamente nada del derecho laboral. En este segundo párrafo es que aparece la organización de los colegios artesanos y este precisamente, como les decía, es el antecedente, podría ser un antecedente histórico de lo que hoy son sindicatos. Veamos este segundo párrafo, por favor. La aportación fundamental de Roma a la organización del trabajo, más allá de la trascendencia política, militar, jurídica y artística, se encuentra en la organización de los colegios artesanos. Digamos. Ok. Tuvieron cierto relieve político los colegios, de alguna manera se relacionaban con lo que hoy podríamos denominar industria de guerra. Serían los tignari, carpinteros, los aerari, obreros del bronce y cobre, y los tibicines, tocadores de la flauta, o cornicines de trompeta. Cada oficio tomaba la centuria, dividida anteriormente entre jóvenes y ancianos, juniors y seniores. Otros 5 colegiados de artesanos no formaban centurias y no tenían derechos electorales. Imagínate, ya habían divisiones en cuanto a los colegios de artesanos. Unos inclusive tenían derecho a voto, otros no podían participar en actividades electorales. Cómo estaban integrados y quiénes tenían algún tipo de participación, más que todo electoral. Pero si te das cuenta, estamos hablando de la división del trabajo, estamos hablando de obreros, estamos hablando de tocadores de flauta, de trompeta, de carpinteros, de división del trabajo, pero no en sí una legislación del trabajo. Sin embargo, es un buen antecedente para decir que es el antecedente histórico de agrupaciones o de asociaciones precisamente de trabajadores. En este caso, pues eran artesanos. Continuamos. De hecho, los colegios romanos integraban instituciones reconocidas oficialmente que no todas constituyeran organismos políticos, afirma Saint-León, que durante parte de la monarquía y la república las corporaciones combatieron contra los patricios con una clara tendencia popular. La ley Julia abolió los colegios y las sodalitias, nacidas en los últimos tiempos de la República Romana, organizaciones civiles que participaban en entusiasmo en los comicios. La fecha de la ley Julia se discute, afirma Saint-León, que podría ubicarse entre el año 67 antes de Jesucristo y el año 64, fecha definida de Monsemen. Si se dan cuenta, entonces ya hablamos de los colegios, inclusive hablamos de esta ley Julia, que fue la que abolió los colegios de artesanos. Y ya vimos de que tenían una participación más de todo electoral. Su énfasis fue electoral, no en cuanto a defensa de intereses de trabajadores o de artesanos. Eran públicos y podían ser privados. Por ejemplo, vamos a leer esto, que no lo tengo subrayado. Entonces, los colegios eran públicos y privados. Ok. Los colegios eran públicos o privados. En los primeros, sus miembros gozaban de ciertas prerrogativas, como ser evaluados de las funciones públicas, gravámenes,
municipales, libres de toda la tutela. Sus miembros no podían ser sometidos a tormento en caso de acusación y, lo que parece más importante, quedaban exentos del servicio militar, lo que en un país en constante guerra no parece una concesión menor. Fíjate qué tremendo, porque esto es en los públicos importantes, el exento del servicio militar, y eran países en guerra, ¿verdad? Era un estado en guerra. Pero bueno, si se dan cuenta, no habla del derecho laboral, habla de cualquier otro tipo de organización, menos del derecho laboral. Entonces aquí, por ejemplo, ¿quiénes eran los colegios públicos? Eran los encargados de los boteros, encargados de transportar el trigo, los víveres, los impuestos de las provincias, los panaderos, los salchicheros, los trabajadores de cal destinados a las construcciones. Estos integraban precisamente los colegios públicos de los colegios artesanos. Los privados eran formados por banqueros o prestamistas, eran por los trabajadores de los obrajes de madera, eran los obreros de piedra y mármol, los fabricantes de mantas, los mercaderes de vino, los profesores, los alfareros, los fabricantes de estelas de caña y los borriqueros. Esos integraban los colegios artesanos privados, y a los públicos ya indicamos. ¿Qué estructura tenían? Estaban divididos, por ejemplo. La estructura era vertical. La primera categoría era formada por colegiados, que generalmente eran hijos de artesanos de la misma profesión. Yerno o heredero o simple candidato. La segunda era integrados por magistrados de corporaciones, que eran los jefes de un grupo de 10 miembros, los curadores, procuradores, síndicos, cuestores oficiales, administradores de los fondos comunes y representantes de los colegios. Y por último, estaban los jefes ejecutivos de la corporación, que eran patrones, como a veces eran denominados, y los jefes honorarios de las corporaciones. Los colegios romanos gozaban de personalidad jurídica, aunque no siempre fue así, no lo que obligó a que adquirieran bienes por terceras personas. Y dice, por último, que los colegios romanos tuvieron gran desarrollo en la Galia romana. Ya terminamos con Roma, ahora sí nos interesa la Edad Media. Aquí, fíjense, pues hablamos de los colegios de artesanos. En la Edad Media vamos a hablar, en la parte de Alemania, de las guildas, y la etapa, la Edad Media, lo más importante es la corporación de artesanos, que ya se le pidieron estatutos. Ya esos estatutos puede ser un antecedente de algún tipo, porque ya querían regular en cuanto a algunos aspectos en materia laboral. Veamos qué pasaba en la Edad Media. La vamos a dividir en tres: Edad Media temprana, la alta y la baja. Vamos a ver de un principio, por favor, Ashley. Ok. La temprana Edad Media corresponde a un periodo de economía cerrada. Vamos a leer donde dice después de la Edad Media. Perdón. En el primer párrafo, ¿es correcto? Sí. Ok. No existe un acuerdo unánime sobre lo que debe considerarse como el principio de la Edad Media. Los visigodos inician la conquista de Europa Central en el año 395 y antes de esa fecha del Imperio Romano. Ha celebrado pactos de los bárbaros, inclusive el gran desarrollo del derecho romano se produce al largo siglo VI, gracias a la labor complicadora del Justiniano, aunque ya entonces la capital del imperio era Constantinopla, en el lugar de Roma. ¿Sigo? Sí, por favor. En general, sin embargo, se considera a partir del siglo V. Surgen las condiciones particulares del sistema medieval, cuyas tres etapas principales no habrán de tener la misma duración en todas partes. Ahora sí, solo subrayado. Ok. La temprana Edad Media corresponde a un periodo de economía cerrada. Europa se vuelve hacia adentro con disminución de la importancia de las ciudades y el decaimiento de la vida urbana en el beneficio de un incremento de la actividad campesina. El comercio exterior
tan rico antes, se esconde ante las amenazas árabes que le permiten controlar el Mediterráneo, en lugar de existir como una Roma, una economía urbana y provincial, lo que sobreviene de una economía rural y doméstica. Entonces, espérate. Si se dan cuenta, ya estamos hablando de que ya no era una economía urbana, sino que nos vamos a una economía rural. ¿Por qué? Porque esta temprana Edad Media es el nacimiento de los famosos del sistema feudal, los feudos. Vamos al segundo párrafo, por favor. Ok. El enorme poder central del imperio desaparece y se pulveriza en los feudos. Es lógico que los pueblos germánicos hayan recogido el derecho romano solo la parte privada y hayan mantenido respecto de ella el nombre público del derecho civil, ya que de otra manera estarían justificando el regreso al sistema imperial. Sí, pues ya estamos hablando de ellos, quieren que desaparezca el sistema imperial y nos volvemos en un sistema feudal. Veamos la Alta Edad Media, o sea, su cúspide. Únicamente lo subrayado. Ok. La Alta Edad Media, es importante destacar que la Alta Edad Media se produce en un renacimiento de la cultura con el nacimiento de las universidades, el auge de las complicaciones y en el orden arquitectónico con la construcción de grandes catedrales góticas que obligaron a la concentración permanente de grandes masas de trabajadores. Los glosadores y los posglosadores hacen de Babilonia la cuna de la reinterpretación de derecho romano con un resultado que no necesariamente coincide con el sentido original de las reglas. Bueno, entonces aquí, si se dan cuenta ya, lo importante aquí de que hablamos, por ejemplo, de la parte del auge de las universidades, de la parte del orden arquitectónico. Vean, ya hubo concentración permanente de grandes masas de trabajadores, pero seguimos viendo que destacan el nacimiento de las universidades, la parte de la arquitectónica, pero no hablan de un derecho del trabajo. La Baja Edad Media, a esto ya vamos a hablar de que ya la parte alta terminó y ya la Edad Media va descendiendo. Veamos qué dice la Baja Edad Media. La Baja Edad Media, expresión de un modo alguno, implica una decadencia, constituye una época del florecimiento cultural, económico y jurídico de Europa Occidental que establece las bases para el esplendor del Renacimiento. Al mismo tiempo, vive la crisis del sistema feudal. En general se considera que culmina en el siglo XV. Bueno, y luego pues les habla del fenómeno importante de las cruzadas, habla además que la parte cultural musulmana que ya interviene precisamente en esta etapa, también dice de que Inglaterra, precisamente, hablamos ya, acuérdense que Roma, hablamos nosotros que teníamos los colegios de artesanos, pero veamos que esta parte que está subrayada ya nos habla qué pasó en Inglaterra. En Inglaterra las guildas existieron desde el comienzo del siglo IX, pero en el de Europa Central se duda que su existencia es antes del siglo VII, pero no después. En realidad la guilda, sin perder su esencia de organización de artesanos, tiene mucho de pagana, de centro de reuniones en las que se cruzan las armas con sentido deportivo y se celebran banquetes. Saint León encuentra en ellas un soplo cristiano de la antenuria y el rigor de su germanismo. Sin embargo, dejando abierta la duda, nos dice que nos parece más probable que los primeros apóstoles originarios de Italia o de Galia hayan llevado de su país el pleno de instituciones nuevas, y que la idea primitiva de guilda haya sido tomada con el colegio romano. Esa idea, regenerada y transformada por el espíritu cristiano, se combinó de las tradiciones y las costumbres que formaban la herencia moral irreductible de la raza germánica. Se cristianizó y se germanizó, se convirtió en guilda. Vean qué interesante, ya hablamos nosotros que aparecen los famosos colegios romanos o colegios de artesanos y que para la historia después de eso, la siguiente etapa de organización de artesanos fue precisamente las famosas guildas que eran germánicas. Y
pues dice que prácticamente como que era la continuación, o sea, desaparece esa parte y aparecen las guildas que tenían precisamente otras características, pero sigue siendo que eran precisamente integradas o formadas por comerciantes y trabajadores y posteriormente por mercaderes y artesanos. Veamos qué dice el último párrafo. Entre las características de las guildas se encuentran de las asociaciones de asistencia mutua formadas por comerciantes y trabajadores, a veces con matices religiosos. Es hasta después del siglo X, y dice Saint-Léon, que aparecen las mercedes y artesanos. Perdón, mercaderes y artesanos. Si te das cuenta, entonces inicialmente ya teníamos de las guildas. Las guildas eran por comerciantes y trabajadores y posteriormente mercaderes y artesanos. No hablamos de una legislación, pues posiblemente de una característica de una asociación de artesanos, que por supuesto entre los artesanos podemos mencionar todos los trabajos que hemos indicado. Veamos esta parte que está subrayada además. Lo característico de la corporación era la escala gremial, que se repite siempre en la historia, inclusive en la actualidad, con regulación de la duración del aprendizaje y los deberes del aprendiz que podía ser corregido por el maestro, quien ejercía con la enseñanza una especie de tutela civil con obligación alimenticia y educativa. El aprendiz... Sí. Oh, perdón. Sí, por favor. Ok. El aprendiz capaz se transformaba en compañero una vez que adquiría el maestrazgo y se asumía la condición de obrero especializado. El grado máximo de maestro exigía la realización de una obra maestra, un verdadero examen profesional ante el tribunal integrado por maestros que solía culminar. Se supone que, de resultar exitosa la prueba, con un costoso banquete el nuevo maestro ofrecía a sus iguales. Fíjese que esto tiene alguna importancia. ¿Alguien tiene el código de trabajo por ahí? Sí, licenciado. Pamela, léeme el artículo 170. ¿170? Artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Vean, pues, lo interesante cuando yo pongo a leer esto es de que esto estamos hablando, nosotros de un sistema feudal, estamos hablando de la Edad Media. Vean qué interesante. Por ejemplo, México. México también tenía legislado el aprendizaje. Sin embargo, dijeron, señores, tenemos que derogar esta norma. No podemos estar hablando en este siglo de una institución que nace en el sistema feudal. Y México decide expulsar de su ordenamiento jurídico precisamente el trabajo de aprendizaje. Nosotros en Guatemala tenemos, de conformidad con el artículo 170, legislado el trabajo de aprendizaje. Sin embargo, veámoslo en la práctica. Díganme, ¿dónde aplicarían ustedes el trabajo de aprendizaje? Y es sumamente complejo. Porque, por ejemplo, si hablamos de la parte de un trabajo artesanal, se recuerdan que antes el aprendiz se daba más que todo en talleres automotrices, de motos, en herrerías, en carpinterías, pero hoy por hoy, pues no termina siendo uno más que una víctima de una explotación laboral, porque lo toman a uno como que fuera aprendiz, cuando realmente es un trabajo de adulto, un trabajo normal, y de conformidad con la lectura del 170, es el único trabajo en Guatemala que se permite que se pague menos del salario mínimo. Lo importante es de que si ustedes leen esa parte y leen el código, está hablando de que si en un caso no nos da, el patrón no nos da a nosotros, después de haber cumplido con todos los requisitos, el tipo establecido, haber aprendido el arte, el oficio, la profesión, si no nos quiere otorgar el procedimiento, después del 171, 172, están los procedimientos que van a tener que nombrar inclusive la participación de un maestro de educación primaria y de maestros especializados, o bien utilizar los maestros de los institutos para evaluar al trabajador
y si gana, le dan la Inspección General de Trabajo le da determinado tiempo al patrono para otorgar ese diploma. Pero si se dan cuenta, se le perdió la esencia. Por eso creo que México tiene un muy buen criterio de expulsar del ordenamiento jurídico. Claro, nosotros vamos a encontrar en algunas normas específicas todavía el trabajo de aprendizaje. Por ejemplo, en lo que es la aviación, ahí todavía hablamos un poquito de aprendizaje. Creo que ya es tiempo que también modernicemos nuestra ley en cuanto a este tipo de trabajo. Regresamos con Ashley. ¿Dónde vamos, Ashley? Ya terminamos ese. Ya terminamos eso. ¿Va? Leamos estos 3 párrafos. Si quieres, le voy a hacer yo referencia. Estos 3 párrafos lo que se refiere es primero a una jornada de trabajo. Que fíjense que ya estamos hablando de las corporaciones. A las corporaciones se le permiten tener estatutos. Y dice que dijeron, bueno, señores, es necesario tener una jornada de trabajo. Entonces dice, por regla general, los estatutos corporativos ordenaban el inicio de la jornada al salir el sol con el sonido del cuerno que anunciaba la terminación de la vigilancia nocturna. En general, concluían a la caída de la noche, hora variable de acuerdo a las estaciones, ya sea verano o invierno. Aún podía haber oficios que determinaban una conclusión más temprana, al sonar las vísperas, que son términos que, por ejemplo, yo todavía creo que ustedes son muy jóvenes, pero si hablan con sus abuelos, se van a dar cuenta que antes se utilizaba mucho el famoso, había uno que era como guardián, no me recuerdo ahorita el nombre que se utilizaba, que era alguien que, por ejemplo, por las noches determinaba para hacer conocimiento de que había presencia, para evitar que alguien pudiera entrar a las casas. Creo que el celador se llamaba. Perdón, ¿me decís, Daniel? ¿Celador? Creo que el celador se llamaba. Fíjate que sí, habían otros nombres también de esa época, que yo te digo, si ustedes logran hablar con las personas ya ancianas de su familia, les van a decir que eso se daba. Yo te digo, todavía en algunos países por ahí indicaban de que para terminar la jornada siempre hay el sonido de una sirena anunciando la terminación de la jornada. Pues lo importante es de que, imagínate, estamos hablando de este tiempo de la Edad Media, donde ya también se quería regular respecto a eso. Pero eran estatutos de corporaciones de artesanos. ¿Y quiénes eran las corporaciones de artesanos? Aprendices, compañeros oficiales y maestros. No estaban definidos como trabajadores. Entonces era una producción artesanal, un taller artesanal que iba a producir productos precisamente para intercambio y otras situaciones. Pero ya se daba la explotación, imagínate, jornada al salir el sol, ¿va? O sea, que por supuesto iba a variar. Pero mira, más importante la última parte. Quiere decir, al aparecer el lucero de la tarde. También se le llamaban guachimanes, también se le llamaban. Pero mira qué importante, que quiere decir, al aparecer el lucero de la tarde. Eso es, yo no sé si todavía alguien ahí tal vez tiene la oportunidad de comentar con alguien de su familia de edad y se van a dar cuenta que estos términos todavía se utilizaron en Guatemala hace algunos años, muchos años, pero se utilizaron. La segunda, vean qué interesante, estamos hablando de estatutos de las corporaciones. Ya existía un interventor, el preboste, y dice que tenía lo utilizaban para resolver conflictos. Lo importante es de que esos conflictos de conciliación y arbitraje, dice que llegaban a tener una sentencia arbitral y muchas veces era sobre el salario mínimo. Pero lo interesante de todo esto es de que actualmente, el próximo semestre, cuando nosotros miremos derecho colectivo, vamos a ver la sentencia colectiva, la sentencia arbitral o el laudo arbitral. Vean qué antecedente histórico tienen precisamente esas instituciones que actualmente se ven en derecho del trabajo. La labor social de las corporaciones se manifestaba, sin embargo, mucho más en las funciones de asistencia que a través de fundaciones de instituciones de caridad destinadas a socorrer a ancianos y a los enfermos y a los lisiados de las corporaciones.
Eran estatutos de las corporaciones que tenían parte de la conciliación y arbitraje, que tenían parte de la jornada de trabajo, que tenían parte de la previsión social en cuanto a ancianos, en cuanto a enfermos, en cuanto a lisiados. Si se dan cuenta, pues es un antecedente histórico precisamente de algunas instituciones del derecho colectivo del trabajo actualmente. Léeme esta parte donde dice el pacto de servidumbre. Ok. El pacto de servidumbre, el campesino se comprometía a trabajar las tierras del señor gratuitamente, recibiendo a cambio protección del castillo. La leyenda o la tradición menciona que también otras prestaciones del servidor, particularmente el odioso reconocimiento del derecho de perna, que seguramente decayó según pensaban los tiempos o quizá contribuyó también en la emancipación de los campesinos que huían de las ciudades para evitar los siervos. Ahí estamos. Esta parte, el trabajo en las culturas americanas antes de la conquista. Vean, aquí lo que hacen estos tratadistas es ver el relato en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Y aquí lo que él narra es que precisamente dice que tuvieron que caminar por una plaza con soldados y por supuesto acompañados también de otras personas, y que en esa plaza se dieron cuenta ellos de que ya había división del trabajo. Dice que ahí encontraron un montón de ventas de productos, incluyendo, dice, esclavos. Y eso ellos dicen, bueno, nos trae recuerdo las plazas de los portugueses cuando vendían negros en Guinea. Entonces, todos esos aspectos, dicen ellos, que en ese caminar por esa plaza se dieron cuenta que habían tantos productos que dijeron ellos, bueno, definitivamente aquí hay mucho artesano y estos artesanos definitivamente tenían que tener talleres artesanales. Es lo que ellos dicen, bueno, entonces estamos hablando de las corporaciones de artesanos, solo que en América. Entonces, para ellos también existieron este tipo de instituciones en América, según el relato de Bernal Díaz del Castillo. Y por último tenemos el trabajo de la Nueva España. Pues ese tema creo que sí lo vamos a ver el próximo día de clases. Solo quiero terminar con algo. Vamos a hacer una pregunta y quiero que ustedes escriban la respuesta. ¿Qué edad se requiere en Guatemala para trabajar? 18 años. ¿Qué más? ¿Quiénes opinen? 14, 18 años y 17 si con autorización de los papás. Decime, Efraín. Anteriormente, o sea, en el código está establecido que también se puede empezar desde los 14, creo, pero según un acuerdo ratificado en Guatemala, establecido por la OIT, solo se puede 18 años, recuerdo yo. No, miren pues, vamos a ver, alguien así rapidito, ¿sí? Vamos a ver bien claro esto. Vean, hay un convenio internacional de la OIT que es el 138, que se refiere exactamente a la edad mínima del trabajo. Guatemala ratificó este convenio y entró en vigencia después de que se elaboró el reglamento de aplicación del reglamento 138, que es precisamente una disposición, un acuerdo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si no estoy mal, es el 260-2019. Quisiera si alguien puede ingresar así rapidito a la página del Ministerio de Trabajo. Ahí le va a mencionar trabajo de menores de edad o adolescentes, le va a mencionar que son 15 años, ¿sí? Bueno, ya estamos claros que son 15 años, su base legal, convenio 138 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y el reglamento de aplicación de este convenio, que es el 260-2019, que es del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No sé si alguien me lo puede buscar en la página para que lo pudiéramos publicar acá. Y va la segunda, y que de una vez me busque que hay una cartilla que se llama Cartilla de Trabajo de Adolescentes, ¿sí? Segunda pregunta. Bueno, ya estamos claros que son 15 años.
En el código van a encontrar ustedes 14, inclusive la Constitución. Corrigen y por favor, ahí pone que son actualmente 15 años. Ya es una norma que ha sido superada a través de un convenio ratificado por Guatemala. Veamos una segunda pregunta. ¿Puede un menor de edad de 15 años? ¿Qué encontraste ahí, Rafa? Buenas noches, licenciado. Aquí encuentro el permiso para adolescentes. Aparecen varias cartillas. ¿Qué dice Rafa? Algo así rapidito. Dice permiso para adolescentes trabajadores en cumplimiento de las funciones de las leyes del país. Asignan a la Dirección General de Previsión Social como dependencia del Ministerio de Trabajo y hay varios derechos laborales y convenios, el 138, 182 y acuerdos gubernativos. ¿Qué acuerdo gubernativo tiene ahí? El 250-2006 para la aplicación del convenio 182 y el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la OIT. ¿Pero no te menciona el 260-2019? No, no aparece ese. Bueno, pero ahí te habla de la aplicación. Bien, aparece hasta de último, licenciado. Decime, Jimena. Buenas noches, Lic. Eso mismo le iba a comentar que el último que leyó el compañero dice de último acuerdo ministerial número 260-2019, que era el que nos comentaba. Bueno, ahí está. Solo tengo duda porque está hablando del 182 también, ¿va? ¿Del convenio 182? Sí, también está ahí arriba. ¿Alguien me puede buscar nada más el título del convenio 182? Solo el título, ¿a qué se refiere? Es el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Ah, bueno, ese también es sumamente valioso. Ahí estamos. Ahora, no podemos buscar ahí ustedes este acuerdo, tiene que ser acuerdo gubernativo 260-2019. Sí está, licenciado. ¿Qué necesita? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? ¿Qué dice el título? ¿Qué dice el título de ese reglamento, Brenda? Dice procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. Ahí estamos. Vean, pues. Ya resolvimos la pregunta. ¿Va? Son 15 años, no son 14. 15 años o más, no menos, ¿va? 15 años o más. Segunda pregunta. ¿Requiere un menor de 15 años la autorización de los padres para trabajar? Sí. ¿Qué dicen? Si estamos hablando que debajo de los 15 años no se puede otorgar empleo, entonces... Sí, licenciado. ¿Alguien tiene el código de trabajo? Licenciado. Bueno, dime, Pamela, léete el 31 del Código de Trabajo, artículo 31, despacito para que lo entendamos muy bien, ¿oíste? De acuerdo. Artículo 31. También tienen capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general... Ahí, Pamela, detenete. Vean lo que... Espérate, Pamela. Vean lo que Pamela está leyendo y usted lo puede leer. Tienen capacidad para contratar su trabajo y recibir su remuneración continua. Y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad de uno u otro sexo, que tengan 14 años o más, y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para efectos de trabajo y en consecuencia no afectan. Vean, qué interesante. Pamela le dio lectura a la base legal. No se necesita la autorización de los padres. Ahí está clarito que tenemos capacidad para contratar nuestro trabajo y recibir y percibir nuestra remuneración
Los menores, ahí habla de edad de 14 años o más. Actualmente ya quedamos que es de 15. Entonces ya corrige ahí su código y le pone 15. ¿Se dan cuenta? Y somos capaces de adquirir derechos y obligaciones. Es más, un menor de edad puede pertenecer a un sindicato. ¿Qué dicen ustedes? Un trabajador de 15 años. Ya es trabajador, vemos que sí puede contratar su trabajo, puede recibir. Sí, podría. Sí puede participar, es cierto, lo vamos a leer ya en su momento. Sí puede pertenecer a un sindicato. Lo que no puede es ser miembro de un comité ejecutivo, de un consejo consultivo, pero sí puede, ¿eh? Sí puede. Si yo le preguntara en un examen, vamos a ver, Karen Navarro, de 16 años de edad, pertenece al sindicato de trabajadores de la Mariposa Sociedad Anónima. ¿Falso o verdadero? ¿Qué me contestaría? Verdadero. Muy bien. Tiene que ser verdadero. Entonces ya estamos bien claritos en eso. Ahora Licenciado, la otra pregunta. disculpe, Dime. perdone, aunque no se necesita el permiso de los papás, sí debe estar registrado en el ministerio, perdón, en la inspección de trabajo. Fíjate que eso, si vos buscas, también ahí me lo voy a encontrar en la página. Fíjate, Brenda, que realmente el Ministerio de Trabajo, no sé si cambiaría la disposición, pero no, para mí no la puede cambiar. Si el 31 te da facultad para firmar tu contrato de trabajo, para hacer todo eso, no necesitas autorización del Ministerio de Trabajo. Lo que el Ministerio de Trabajo es llevar un registro donde, Brenda Judith, si sos menor de 15, tenés 15 años y sos trabajadora, lo único que tiene que darte es, te da el conocimiento de todos tus derechos, ¿sí? Más derechos que obligaciones. Entonces dice, Brenda, usted es un trabajador de 15 años, no es una autorización, sino que lo que te hace es, te inscriben para saber que hay un menor de edad. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que en los juicios donde participan menores de edad, la ley dice que la Inspección General de Trabajo debe ser tomada como parte por los derechos, que estamos hablando de un menor de edad. Entonces, por eso es necesario un registro, pero no una autorización, porque el artículo 31 es bien claro y preciso. Imagínate, dice cualquier derecho que tengas, cualquier acción que pudieras ejercitar como trabajador, puedes hacerla a los 14 años, dice ahí. Claro, ahora sabemos que es de 15, pero si te das cuenta, no se necesita la autorización. Yo creo que todavía en la página aparece autorización para menores de edad, pero realmente Sí. lo que es un registro. Sí, le hacía la pregunta porque en el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 261/2019 dice de que se deben registrar en la Inspección General del Trabajo y aparte habla de la Unidad de Protección de la Adolescencia Trabajadora y habla de ciertos registros que deben de cumplir los adolescentes ahí para obtener la información. Sí, pero fíjate, Brenda, que ese registro, como te digo, es porque en todos los juicios donde intervienen menores debes tomar en cuenta la inspección 2, para efectos de supervisión, para efectos de visita, de la visita que hace la inspección. Es importante conocer los derechos de los menores, porque sabe, también los menores de edad tienen otros privilegios. Lástima el tiempo, usted, no sé si es el 148, alguien tiene por ahí su código 148. Ahorita se lo busco, licenciado. Busquémoslo. Sí, licenciado. Artículo 148. ¿Qué dice? ¿Manda? Decime. Gracias, mijo. Se prohíbe, inciso A, reformado por el artículo 10 del decreto 6492 del Congreso de la República. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de uno u otros debe hacer el reglamento o en su efecto la Inspección General de Trabajo. B, suprimido por el artículo 10 del decreto 6492 del Congreso de la República. C, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y E, el trabajo de los menores de 14 años. Bueno, o sea, está prohibido. Es más, lo vamos a analizar por el tiempo después hoy. Quiero que nada más en su código penal vean el 156 bis.
Eso les queda para la próxima clase. Bueno, entonces, estamos de que vamos a registrarnos, pero no vamos a pedir una autorización. Si el 31 te da la libertad de contratar, no tenemos que estarle pidiendo permiso a la inspección. Claro, lo tenemos que hacer porque, si se dan cuenta, en el 148 hay unas limitaciones para el empleador que debe, tareas que debe ejecutar o trabajos que debe ejecutar, por ejemplo, el menor de edad. Inclusive hay reducción de la jornada de trabajo. Entonces, por eso es el registro, porque entonces estas dos dependencias del Ministerio de Trabajo deben de estar pendientes que no se violenten derechos de los menores de edad de 15 años o más. Esa es toda la historia, ¿oye? Y ahora tienen base legal y por favor siempre consulten la página del Ministerio. Pero lo que dice la ley, lo dice la ley muy claro y preciso. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. No sé si ya decidimos quiénes nos van a ayudar para la asistencia. Yo le puedo apoyar si desea, licenciado. Bueno, ¿no habíamos hablado de eso? No, No, bueno, licenciado. el licenciado ahora les habló a ustedes de que vamos a llevar asistencia, vamos a llevar participación. Entonces ya estamos que Pamela nos puede ayudar. No sé quién otro más nos pudiera ayudar. Andrés, dije el artículo 157. Yo le puedo ayudar también, licenciado. Entonces quedamos con Pamela y Astrid. Pamela y Astrid, se quedan un minuto después para que yo les dé mi número de teléfono. Así brevemente, ¿qué dice el 156 bis? Alguien que lo tenga así rapidito. Ahí tenemos un minuto. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. ¿Lo leo Sí. todo? Sí, Adicionado por artículo 25 del decreto 9-2009 del Congreso de la República. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Va, ahí quédate, Brenda. ¿Se dan cuenta qué delicado es? Si usted contrata menores de 15 años, tiene responsabilidad penal ahora, ¿eh? Por eso ustedes ven que recientemente hay una serie de instituciones que están agrupadas. ¿Y qué les dijera esta semana? Creo que fueron a rescatar por explotación laboral a una zona, no me recuerdo qué zona fueron, pero usted lee esta semana que estamos terminando, precisamente fueron consignadas unas personas por explotación laboral, exactamente por tener menores de 15 años en lugares de trabajo. Más que todo se dan tortillerías y en tiendas. Eso es totalmente prohibido, ¿eh? Por eso menciona el 182 la abolición de cualquier forma de explotación infantil. Bueno, pero se dan cuenta, son temas sumamente interesantes. Hoy estamos viendo cultura general, pero cuando entremos a esos temas es de pura discusión, ¿eh? Y va a ser hermoso el derecho laboral. Así es que solo los que me van a ayudar para la asistencia se quedan y los demás, pues si Dios quiere, nos vemos el día lunes.